Al comienzo de la historia, vemos al protagonista atrapado en lo que él describe como un laberinto oscuro. Jamás pensó que saldría vivo de ese lugar. Sin embargo, todo cambió cuando obtuvo su nueva habilidad. Y con ella, aquel que antes era considerado un inepto juró vengarse del mundo que tanto lo había atormentado. La narración retrocede en el tiempo y vemos al protagonista intentando reparar un reloj. El reloj era bastante viejo, así que tenía varios problemas, pero el protagonista, usando sus habilidades de evaluación de relojes, entendió que debía arreglar. Se dio cuenta de que probablemente el engranaje trasero estaba dañado, así que decidió repararlo. Era un reloj neumático, por lo que moverlo bruscamente podía causar problemas. Más tarde, regresó a su trabajo y utilizó sus distintas habilidades especiales para repararlo con gran pasión. Mientras lo hacía, uno de sus compañeros le llamó, pero él, completamente concentrado, no respondió. Ahí descubrimos que su nombre es Ciclo. Cuando terminó, su compañero le dijo que el maestro del gremio quería hablar con él. Mientras tanto, Ciclo seguía maravillado con el reloj, un modelo neumático, de cuerda automática y con componentes de gran calidad. Solo los había visto en libros y jamás pensó que podría tocar uno. El dueño del reloj expresó su más sincero agradecimiento a Ciclo y a su equipo, mencionando que habían trabajado muy duro y que ningún otro artesano había podido repararlo. Incluso sus compañeros admitieron que ni ellos habrían podido arreglarlo, elogiando la destreza de Ciclo. Él, algo incómodo, respondió que era lo único que sabía hacer, pues la habilidad que le había sido asignada era la de relojero. Cuando fue a ver al maestro del gremio, recibió una noticia inesperada: estaba despedido. Sorprendido, Ciclo preguntó la razón. El maestro le dijo que alguien como él, inútil, no servía para el gremio. Ciclo protestó, recordándole que había contribuido y arreglado un reloj recientemente. Pero el maestro insistió en que su utilidad se limitaba a reparar relojes, algo poco importante, y que prefería reemplazarlo por alguien más versátil, como su propio hijo. A pesar de sus súplicas, fue expulsado del lugar. De pie otra vez, Ciclo sintió un dolor profundo y no supo hacia dónde ir. Fue entonces cuando recordó su pasado. En otros tiempos, todo iba bien para él y era admirado. Recordó que la primera persona en elogiarlo fue su madre, cuando construyó un aparato para predecir el clima y evitar que la ropa se mojara con la lluvia. A los 6 años, su talento ya impresionaba a nobles, y uno incluso prometió casarlo con su hija, declarándolo el heredero ideal. Pero ese fue el inicio de su caída. 2 años atrás, una chica llamada Alice lo llevaba apresuradamente a algún lugar, llamándolo hermano mayor, mientras María, su prometida, se quedaba atrás. Ciclo le pidió a Alice que se calmara, pero ella dejó claro que no le importaba. Cuando María alcanzó su paso, le preguntó a Ciclo si creía que su futura hija heredaría el carácter de Alice. Ciclo se sonrojó y le señaló lo absurda que era la pregunta. María, sin embargo, dijo que era normal, ya que prácticamente estaban comprometidos. Ciclo le recordó que eso había sido una decisión de sus padres cuando tenían 10 años, a lo que María le preguntó si ya no le gustaba. Ciclo quedó en una situación incómoda, mientras que Alice, sintiendo celos, intervino y comenzó a tirar de él para llevarlo a otro lugar. Así llegaron a la ceremonia de selección de habilidades. En el reino de Einberg, cuando los jóvenes cumplen 16 años, se celebra una ceremonia de mayoría de edad en la que se determina la habilidad que tendrán para el resto de sus vidas. Al entrar al lugar, el trío se dio cuenta de lo abarrotado que estaba. Muchas personas importantes estaban presentes para reclutar a los mejores talentos para sus gremios. El procedimiento consistía en colocarse frente al cristal y rezar con los ojos cerrados, para que éste revelara la habilidad asignada. María decidió ser la primera. Se acercó al cristal y rezó. Una luz intensa llenó la sala antes de que se revelara su habilidad como la santa. Hubo una gran reacción entre los presentes. Alice preguntó a Ciclo si esa habilidad era poderosa, a lo que él respondió que sí, que era una de las más raras y poderosas entre las habilidades de profesión y que no había aparecido en décadas. En este mundo, existen 2 tipos de habilidades, generales y de profesión. Las generales son habilidades sueltas basadas en los rasgos de una persona. Las de profesión, en cambio, son un conjunto de habilidades especializadas que determinan por ley el campo de trabajo de su portador, marcando así su destino. Con una habilidad tan poderosa como la de María, Ciclo sintió una gran presión por estar a su altura. Alice sugirió que fueran a revisar sus habilidades también, pero Ciclo quiso esperar para reunir el valor necesario. Finalmente, Alice pasó antes que él. Dijo que lo hacía por decisión propia, no para darle confianza, aunque sus palabras no fueron del todo convincentes. Al acercarse al cristal y rezar, otra luz intensa iluminó la sala, había aparecido otra habilidad rara.
Alice recibió la habilidad de sabia, la más alta que puede obtener un mago o alquimista. Todos quedaron asombrados. Por fin, Ciclo decidió avanzar. Se colocó frente al cristal y rezó, provocando que toda la sala se iluminara. Dentro de su mente, una entidad superior le preguntó por qué deseaba un poder tan grande. Ciclo respondió que quería una habilidad poderosa para que su familia estuviera orgullosa y feliz. De pronto, volvió en sí, mientras el sacerdote lo miraba, atónito por la habilidad que acababa de aparecer. La habilidad que posee Ciclo se llama relojero. Esto confundió tanto a él como a todos los presentes, ya que nadie había oído hablar de esa habilidad antes. Básicamente, es alguien que se encarga de manejar relojes. La gente lo consideró decepcionante, ya que, por el brillo que desprendió el cristal, esperaban algo mucho más impresionante. El sacerdote explicó que un relojero es quien se encarga de la enorme torre del reloj, la cual, según las leyendas, fue construida cuando los dioses cantaban mientras creaban el mundo. Lo único que podía decirse sobre esa habilidad era que era extremadamente rara, siendo este el primer caso confirmado de alguien que la obtenía. El sacerdote informó a Ciclo de que sus habilidades eran vocacionales y luego lo despidió. Fue así como su vida respetada comenzó a desmoronarse. No mucho después, su compromiso con María fue cancelado, ya que su padre no podía permitir que un simple relojero se casara con su hija. María tampoco tuvo elección, pues la iglesia no aprobaría tal matrimonio. Ella se disculpó, pero Ciclo comprendió su situación. Aún así, siguió siendo optimista, juró que se convertiría en el mejor relojero del mundo, alguien respetado por todos. Solo entonces regresaría con María para casarse con ella. María sonrió complacida y le dijo que esperaría ese día. Mientras tanto, en la casa de Ciclo, supimos que su hermana Alice ya había sido reclutada por el gremio de aventureros y estaba en camino hacia el éxito. Se marchaba para trabajar, despidiéndose de su madre y de Ciclo. Su madre estaba orgullosa. Ciclo le dijo a Alice que, si alguna vez necesitaba ayuda, él estaría allí para ella. Alice, algo sonrojada, lo disimuló con frialdad, diciendo que no necesitaba la ayuda de alguien como él. Eso hirió a Ciclo, quien se dio cuenta de que debía esforzarse mucho más. Ciclo también fue contratado por el gremio de artesanos, y su madre parecía ser la única que realmente se preocupaba por él. En el trabajo, su jefe no lo apreciaba. El maestro del gremio lo había contratado solo porque estaba legalmente obligado a hacerlo. Aún así, recibía elogios por su labor, pero siempre con el comentario de que, si no tuviera la habilidad de relojero, podría haber sido un gran creador de herramientas mágicas. La habilidad de relojero le permitía hacer cualquier cosa relacionada con relojes. Su repertorio incluía detener reloj, clock stop, que le permitía detener un reloj sin condiciones. Evaluar reloj, clock appraisal, que le permitía conocer el funcionamiento interno de un reloj sin mirarlo. Fabricar reloj, clock making, que le permitía fabricar cualquier reloj que conociera. Almacenar reloj, clock storage, que le permitía guardar piezas de reloj en otra dimensión. Detectar reloj, clock sensing, que le permitía saber si alguien tenía un reloj o un reloj de bolsillo. Pero eso era prácticamente todo, y sus habilidades no eran vistas como muy útiles. Ciclo se sentía vacío al pensar que María y Alice, que alguna vez estuvieron a su lado, ahora iban muy por delante, y que él no podía cerrar la distancia que los separaba. En el presente, Ciclo admite que piensa en eso todos los días desde aquel momento. Bajo la lluvia, caminaba mientras escuchaba a gente del vecindario hablar de un hombre que abusaba de mujeres. Se preguntaba qué placer podía haber en algo así. Al poco, entró en la casa de Miranda, su vecina. Ella lo recibió inmediatamente, preparándole un café caliente para que entrara en calor después de mojarse bajo la lluvia. Siempre había sido amable con él y con Alice desde que eran niños. Tras fugarse de casa por amor, Miranda había cuidado de Ciclo como si fuera su madre. Mientras bebía el café, Ciclo le dijo que había traído la pieza que ella necesitaba del gremio. Miranda notó que algo no iba bien y le preguntó si había tenido problemas en el trabajo. Ciclo mintió diciendo que no, pero ella lo entendió y lo animó, diciéndole que había cosas que solo él podía hacer en este mundo. Esa pequeña conversación le levantó el ánimo y lo motivó a seguir adelante. Mientras caminaba por la calle, pensó en pedirle a un cliente que lo recomendara para un trabajo. Sin embargo, sabía que nadie lo dejaría entrar en su casa sin la carta de aprobación del gremio. De pronto, su habilidad para detectar relojes le permitió percibir a unas personas sospechosas. Se preguntó si serían los delincuentes de los que hablaban antes en el barrio. Se acercó y escuchó cómo planeaban entrar en la farmacia cercana y abusar de la mujer que vivía allí. También planeaban robar dinero, pues creían que la gente de allí era rica.
Ciclo entendió lo grave de la situación, la mujer que querían atacar era nada menos que Miranda. Lleno de ira, sintió el impulso de ir y golpearles en ese mismo instante, pero comprendió que armar un escándalo en un área residencial no era lo mejor. Decidió que había otras formas de detenerlos. Fue entonces cuando oyó una verdad impactante. El que orquestaba todo era un policía. Ciclo quedó atónito, quienes debían proteger a la sociedad eran los que querían hacerle daño. Se preguntó qué podía hacer. En ese momento, el acosador y el policía lo notaron espiándolos. El policía se le acercó, lo que hizo que Ciclo cayera al suelo del susto. El agente lo confrontó, y Ciclo le preguntó sobre lo que estaba hablando. El policía respondió que solo estaba investigando como parte de su trabajo. Luego lo intimidó preguntándole qué hacía en la calle a esas horas. Asustado, Ciclo decidió huir para ponerse a salvo. El acosador le dijo al policía que lo persiguiera, pero este se negó, argumentando que Ciclo era cliente habitual de la farmacia y que podía serles útil. Tras escapar, Ciclo fue a la comisaría y denunció lo sucedido, diciendo que incluso un policía estaba implicado. A los oficiales les costó creerlo, pero prometieron mantenerse en alerta. Luego le preguntaron por su identidad, habilidad y trabajo. Ciclo dudó un poco, pero terminó confesando que estaba desempleado. Esto lo sorprendió, pues consideraban prácticamente imposible que alguien con una habilidad de profesión estuviera sin trabajo. Supusieron que si había sido despedido, debía haber hecho algo terrible o tener muy mal carácter, y comenzaron a mirarlo con sospecha. Ciclo comprendió que no ganarían nada investigando y decidió actuar por su cuenta. Fue al lugar y se escondió para emboscar a los criminales, decidido a causar un escándalo para que fueran arrestados. Podría estar desempleado, pero no pensaba retroceder por miedo. Esperó hasta sentir la presencia del mismo policía de antes, acercándose al lugar. Su detección de relojes le confirmó que era él. Y cuando el hombre intentó entrar en la farmacia de Miranda, Ciclo se abalanzó sobre él e intentó reducirlo. Él pide ayuda a todos para someterlo. Entendiendo la situación, el oficial de policía le da la vuelta y termina atrapando a Ciclo en una llave de estrangulamiento, haciéndolo parecer el criminal. Cuando Miranda sale a revisar el alboroto que se hace afuera, el oficial declara que Ciclo es el delincuente en serie que fuerza a las mujeres. Ciclo intenta negarlo, pero Miranda se sorprende al verlo en esa posición. Todo lo que Ciclo siempre quiso fue hacer felices a todos en su vida. Eso era en lo que siempre pensaba. Sin embargo, está envuelto en esta controversia a pesar de no haber hecho nada malo. Las personas más queridas para él, como Miranda, no podían creer que él hiciera algo tan vil, mientras que María se sentía disgustada por él. El juez lo sentencia a ser exiliado a la frontera como esclavo criminal. Eventualmente, el chico que solo era una pieza en la maquinaria de este mundo malvado se convertiría en un héroe que cambiaría el mundo para siempre. Antes de llegar a eso, obtenemos algo de contexto sobre lo que pasó en el tribunal. Una vez que comienza la audiencia, Ciclo no pierde tiempo en declarar que esto es un malentendido y que él es inocente. Sin embargo, para testificar en su contra, Bene Bojack, el policía que es el verdadero criminal, se presenta. Ciclo sabía que él le iba a echar la culpa. Bene continuó diciendo que Ciclo era el delincuente en serie. Pagó a matones locales para despejar el área y así poder cometer los actos atroces. Todos estaban disgustados por esto. Ciclo miró a su alrededor y vio que muchas personas estaban presentes en esta audiencia. Estas eran personas que habían sido afectadas por los crímenes, así que si algo así se le atribuía, su vida estaría arruinada. Fue entonces cuando Bene dijo que también tenía otros testigos. Ciclo se sorprendió al ver a la Santa, María, junto con el héroe acercándose. Esto le hizo preguntarse por qué María estaba involucrada en algo así. María parecía preocupada, pero el héroe la tranquilizó diciendo que estaba bien y que debía seguir adelante y testificar. Mientras tanto, todos en la multitud estaban fascinados por la pareja de María y el héroe, ya que se veían bien juntos y se rumoraba que pronto se casarían. Poco después, María comienza a testificar. Ella admite que Ciclo fue una vez su prometido y que le ha estado enviando dinero a través de cartas para ayudarlo financieramente. Después de todo, él es un simple y mísero relojero. Esto deja a Ciclo estupefacto y le pregunta qué quiere decir cuando se refiere a ayuda financiera. Él afirma que nunca recibió ninguna ayuda de su parte. Bene le dice que se calle, ya que hay registros de la transacción en la iglesia. Luego presenta al matón cómplice para probar su punto. El matón miente diciendo que recibió dinero de Ciclo para despejar el área, pero afirma no saber qué quería hacer después. Mientras tanto María dice que esperaba que Ciclo se declarara culpable y que tratara de cambiar. Sin embargo, en realidad está insinuando que tanto María como la iglesia son mentirosos. Ella piensa que ese es el punto más bajo al que podría haber llegado.
Sus palabras desbaratan a Ciclo, que cae de rodillas. El héroe interviene y le dice a Ciclo que se mantenga alejado de María porque se aprovechó de su bondadoso corazón. Ciclo se derrumba y llora mientras se pregunta por qué nadie confía en él. Las autoridades comienzan a someter a Ciclo mientras él le pide a Miranda que testifique por él, porque al menos ella debería saber que él no es ese tipo de persona. Sin embargo, para ese momento, Miranda ya estaba llorando, destrozada al pensar que Ciclo iba a acosarla. Es entonces cuando a Ciclo se le ocurre que quienes testifican en su contra son todos personal de alto nivel. Un policía, un santo y un héroe. Comparado con eso él no es más que un simple relojero. Así que, obviamente, nadie confiaría en él. Posteriormente, el juez condena a Ciclo a ser exiliado a la frontera como esclavo criminal. Más tarde, mientras llevaban a Ciclo a una celda, Bene le agradeció sarcásticamente por haber asumido la responsabilidad en su nombre. Enfurecido más allá de los límites, Ciclo declara que se asegurará de arrastrar a Bene a las profundidades del infierno junto con él. Sin embargo, esto solo hace que el policía se ría mientras lo desafía a intentarlo y lo llama agresor para echárselo en cara. Mientras encierra a Ciclo en una celda, vemos al héroe siendo elogiado por un grupo de admiradoras. Ellas lo felicitan por su gran trabajo, mientras él lo toma como parte de su deber. En ese momento, Bene se acerca para hablar con el héroe, Lord Raven. Las chicas se apartan mientras suspiran por lo poderosos que son ambos. Raven es el duque de la familia Crownyard, y Bene es el vizconde de la familia Bohack. Ambos también son bastante guapos. Lo que no sabían era su siniestra naturaleza interior. Lord Raven le dice a Bene que Ciclo también era una molestia para él, por lo que todo esto le sirvió de ayuda. Bene le pregunta a Raven cómo logró que María hiciera una declaración falsa contra Ciclo. Lord Raven dice que no fue tan difícil. Simplemente engañaron a María. Ella sí envió cartas a Ciclo que contenían ayuda monetaria, pero él hizo que la iglesia malversara esas cartas y las quemara. Esto hizo que María se sintiera angustiada con Ciclo. Sin embargo, lo que le importa ahora al héroe es que se ha deshecho de Ciclo, y ahora puede ofrecerle a María un hombro en el que llorar, eventualmente llevándola a su cama. Bene está impresionado por su naturaleza perversa. Y Raven le dice que él tampoco se queda atrás. Ambos coinciden en que la vida no es divertida a menos que estén abusando de mujeres. Deciden seguir haciéndolo, ya que se consideran ganadores. Mientras tanto, Ciclo es trasladado a la parte más al norte del reino de Einberg. El lugar es considerado por muchos como el infierno, ya que allí está el famoso agujero profundo del que nadie ha regresado. Monstruos aparecen de ese agujero profundo, por lo que un grupo de aventureros está estacionado allí para combatirlos y avanzar en la investigación. Todo tipo de instalaciones han sido puestas a disposición de esos aventureros, y así se formó la frontera norte. Después de entrar allí como esclavo criminal, Ciclo es rápidamente notado como un rostro nuevo. Es reconocido como el porteador de reemplazo que llega desde la capital. El maestro del gremio de aventureros Huancayo afirma conocer a Ciclo de antes ya que escuchó hablar de él por su hermana la sabia Alice. Ciclo se pregunta si esto es para bien ya que su relación con Alice podría facilitarle el trabajo aquí. Sin embargo el maestro del gremio dice que Alice llamó a Ciclo un hermano incompetente e inútil. Ciclo se niega a creerlo, pero otros también afirman haberlo oído. Así que el maestro del gremio promete hacerlo trabajar duro y pudrirse hasta los huesos. Lo que sigue es el viaje de Ciclo como el nuevo porteador esclavo para ellos. Se burlan de él por su figura delgada, que no coincide con la de un porteador promedio. Lo reprenden por no ser lo suficientemente fuerte, y en su tiempo de descanso, los otros esclavos lo golpean por su falta de contribución en el trabajo. La comida que recibe allí también es pésima. Y en cuestión de días, todo se descontrola, y Ciclo se convierte en una sombra de su antiguo yo. Para ese momento, lo único que respondía era sí a las órdenes que le daban. Perdió su humanidad, lo que molestó a otros, causando que lo golpearan aún más. Eventualmente, uno de los que lo atormentaban encuentra una manera de hacer las cosas más interesantes. Habían llegado cerca del famoso agujero profundo. Y el plan que tenían en mente era arrojar a Ciclo al abismo. Esto les ayudaría a entender qué pasa allí y además lo haría más interesante. Deciden hacerlo, ya que no hacerlo después de haber llegado tan lejos sería un desperdicio. Al principio, Ciclo no se ve afectado por todo esto. Sin embargo, cuando los abusadores se preparan para lanzarlo al abismo y acabar el juego, de repente Ciclo ve la imagen de una persona siniestra preguntándole si está dispuesto a cargar con sus pecados y sacrificar su vida por ellos. Esa imagen aterra a Ciclo y despierta algo dentro de él. De la nada, empieza a resistirse diciendo que no quiere hacer esto. Después de todo, no quería terminar todo en un lugar como ese.
Esto molesta a sus torturadores, quienes no les importa lo que diga, y terminan arrojándolo a la fuerza al abismo. Ciclo se siente impotente mientras sufre una caída masiva, potencialmente perdiendo la vida en el proceso. Sin embargo, después de un rato, despierta y ve que está en el fondo del abismo. Se da cuenta de que, a pesar de la caída, sigue vivo. Fue un milagro que hubiera sobrevivido. Mira hacia arriba y ve unas telarañas, concluyendo que probablemente quedó atrapado en ellas, lo que amortiguó el impacto de la caída. Se siente afortunado de haber perdido el conocimiento, lo cual probablemente facilitó las cosas. Sin embargo, lo que importa ahora es que logró sobrevivir, así que debe seguir adelante. Lo primero que hace es usar la habilidad de generación de relojes para comprobar la hora. Entiende que ha pasado más de medio día desde que cayó. Y, sin embargo, no se han hecho intentos de rescatarlo de ese lugar. Luego revisa su inventario y descubre que no tiene comida para sobrevivir. Encuentra algo de agua en el abismo y siente que es lo suficientemente segura para beber, así que lo hace. Después de esto, comprende que debe moverse rápido ya que el abismo tiene monstruos. En ese momento, algo cae sobre la cabeza de Ciclo desde arriba. Al mirar hacia arriba, ve que un monstruo grande está siendo devorado por uno aún más grande. Asustado, no sabe qué hacer. El monstruo lo nota y lanza sus largos y elásticos ojos para perseguirlo. Ciclo corre por su vida mientras el monstruo lo persigue sin cesar. Eventualmente, Ciclo logra meterse en un hueco donde el monstruo no puede seguirlo. Suspira aliviado al darse cuenta de que está a salvo. Ciclo también nota un rayo de luz que viene de una dirección y piensa que ha encontrado la salida. Pero solo era el final del camino, desde donde podría caer. Mientras permanece allí, pasan 5 días y nada cambia. Los monstruos siguen esperando el momento adecuado para lanzarse sobre Ciclo. Mientras tanto, Ciclo intenta recordar la última vez que tuvo una comida decente. Llora al desear comer nuevamente el pastel de carne de su madre. En ese momento, ve ilusiones de una versión más joven de su hermana Alice y de María llamándolo. Ellas le dicen que saben que lo ha pasado mal, así que quieren que deje de sufrir y vaya con ellas para acabar con su miseria. Viendo una luz de esperanza, Ciclo comienza a avanzar hacia ellas hasta que, de repente, sus ilusiones le dicen que un incompetente como él debería simplemente dejar de vivir. Esto hace que Ciclo se detenga justo al borde de la caída, reprochándose por casi perder la vida debido a una alucinación. Incapaz de soportar más el hambre, Ciclo ve una lagartija. A pesar de sentir lástima, termina comiéndosela. Luego nota un gusano de tierra y comprende que el gusano es como él, visto como inútil y desechable. Lo que sigue son los recuerdos de todo lo malo que le ha pasado y todas las humillaciones que ha soportado. Ciclo finalmente se quiebra, come el gusano y jura vengarse de todos y cada uno de los que lo han lastimado. Jura no perdonarlos nunca y se compromete a vivir para su venganza. Grita desafiante que se niega a terminar su vida en un lugar como este. Esta reacción provoca una enorme explosión de luz que ilumina el ambiente. La luz es tan intensa que las personas en la parte superior del agujero profundo pueden verla y se sorprenden. Resulta que Ciclo ha pasado por una transformación en la que se ha fusionado con el reloj. Ciclo nota que su hambre voraz ha desaparecido de repente y que su cuerpo se siente renovado. Se pregunta si esto tiene algo que ver con los gusanos que comió, pero rápidamente concluye que no, ya que el reloj de su estómago se habría detenido si esa fuera la causa. Sin embargo, su reloj estomacal funciona, y parece que ha retrocedido a un momento en que su cuerpo estaba completamente nutrido. Intenta manipular el reloj de nuevo y lo logra. Esto le hace comprender que puede devolver su cuerpo a un estado renovado, dándole energía ilimitada. Esto también significa que puede sobrevivir allí sin necesidad de comida. Esto lo entusiasma, pero nota que hay monstruos afuera esperándolo, así que decide tomarse su tiempo para calcular una forma de escapar. Antes, solo podía usar sus poderes en relojes mecánicos. Sin embargo, las habilidades suelen mejorar a medida que una persona se acostumbra a utilizarlas. Así que decide intentar crear nuevos tipos de relojes, como un reloj de agua, un reloj de arena y un reloj de sol. Comienza reuniendo todo lo que necesita para fabricarlos. Después de esto, inicia el proceso de generación de relojes, pero se asegura de quitar la parte del contenedor para poder controlar el agua y la arena libremente. Luego se prepara para hacer un reloj de sol, para el cual utiliza su propia fuerza vital como energía. Sin embargo, el reloj de sol resulta ser bastante pequeño, así que decide ejercitarse y fortalecerse para poder introducir más energía en el reloj. Después de entrenar un rato, intenta de nuevo y obtiene un mejor resultado. Logra obtener buenos resultados, pero eso es solo la parte material del plan. Después, se dedica a pensar en formas de usar estos relojes a su favor en combate.
Anota todas las ideas que tiene en un cuaderno para revisarlas más tarde. Ciclo se enfoca en el trabajo y, después de mucho tiempo, parece que finalmente ha recuperado el entusiasmo que tenía en su infancia. Sin embargo, ahora está impulsado por la venganza. Poco a poco está perfeccionando todos sus planes y llevándolos a cabo. Ya lleva trabajando más de 2 meses para llegar a este nivel y solo desea mejorar aún más sus habilidades para vengarse de quienes lo traicionaron. Sus habilidades comienzan a ser útiles, ya que la habilidad de percepción del reloj de agua y la habilidad de búsqueda del reloj de sol le brindan información. Con la percepción del reloj de agua, puede sentir la presencia de cualquier ser vivo que tenga agua dentro de su cuerpo. Ahora puede detectarlos. Y con la búsqueda del reloj de sol, la sombra proyectada por los orbes solares puede decirle que está ubicado dónde y cómo. Es como si pudiera saber lo que ocurre en el área como si lo tuviera en la palma de su mano. Luego revisa al monstruo, que percibe que estaba clavando sus garras en algo. Resulta que estaba abriendo un camino para entrar y comerse a Ciclo. Esto hace que Ciclo se sienta desesperado, ya que 3 meses de arduo trabajo estaban a punto de perderse. Sin embargo, se niega a rendirse, diciéndole a sus pies que no le fallen mientras se prepara para contraatacar con sus habilidades. Antes de poder hacer un impacto, el monstruo lo ataca con sus extremidades y ojos. Ciclo se pone en alerta, intenta tomar distancia y usa la habilidad de generación de relojes para sacar el reloj de arena. Y lo manipula en balas de arena usando la percepción del reloj de sol. Sin embargo, las balas no tienen ningún efecto real sobre el monstruo, y este se hace aún más fuerte por alguna razón. Ciclo huye con la esperanza de que, de alguna manera, logre sobrevivir. Mientras corre, nota que el portal hacia el exterior parece estar cerrado, preguntándose si ese sería el lugar donde su vida acabaría. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que el lugar estaba oscuro, y que el monstruo aparentemente lo había perdido de vista en la oscuridad. Así que usa de nuevo su percepción de reloj para averiguar dónde estaba el monstruo. Después de esto, utiliza la detención del reloj para detener el reloj de agua dentro del monstruo y usa el reloj de sol para partirlo en 2. El uso del reloj de sol le permite crear una mano guía que puede usar una hoja letal para cortar cosas. Una vez más, usa la percepción del reloj de agua y no siente vida real alguna proveniente del monstruo, lo que indica que lo había matado. Fue un momento de gran alegría para Ciclo, quien no podía creer que alguien como él hubiera derrotado a un monstruo. A través de esto, entiende que la habilidad de relojero no es la peor y que tiene potencial. Justo entonces siente una energía extra llenando su cuerpo. Rápidamente reconoce que esto es la subida de nivel por la que pasan los aventureros. Llega a la conclusión de que eliminar al monstruo le hizo subir de nivel. Así que, para hacerse más fuerte, decide eliminar más monstruos y aumentar sus niveles en el proceso. Ciclo desafía a todos los monstruos del área, jurando acabar con ellos brutalmente. El primer grupo de monstruos avanza, y Ciclo no pierde tiempo en usar la generación de relojes para cortarlos. Usó el reloj de agua para crear afiladas cuchillas de agua. No tiene tiempo para descansar, ya que otro monstruo lo ataca por detrás. Ciclo logra esquivarlo con facilidad. E incluso se burla del monstruo por ser lento. Después de subir de nivel, Ciclo ha podido ver los ataques de los monstruos con mucha más claridad. Así que, cuando el monstruo lo ataca con sus tentáculos, Ciclo logra fácilmente sacar otra generación de relojes. Esta vez crea un escudo para absorber primero el ataque y una espada para contraatacar el mismo. La generación de relojes le da la habilidad de crear cualquier parte del reloj, y puede crearla en cualquier forma que desee. Mientras sepa cómo fabricar el objeto que quiere, puede forjar cualquier ítem y hacerlo con el mejor metal. Pone eso en práctica usando la espada recién generada para cortar al monstruo. Luego, los monstruos rana estaban a punto de atacar a Ciclo en grupo. Pero Ciclo lo ve venir y los derrota fácilmente con otra masacre de generación de relojes. Esto lo hace subir de nivel nuevamente, pero justo cuando estaba disfrutando de la gloria, aparece otro monstruo. Ciclo pudo notar inmediatamente que ese monstruo en particular era el jefe del área. El monstruo jefe ataca primero, y Ciclo apenas logra esquivarlo. Por primera vez, Ciclo suda mientras saca la generación de relojes. Sin embargo, el ataque con la espada es bloqueado fácilmente por el monstruo, que usa sus tentáculos como cobertura. Ciclo ve eso y entiende que este es diferente y mucho más inteligente que los otros monstruos. Antes de que Ciclo pueda hacer algo más, se encuentra dentro de un agujero que el monstruo había cavado con los tentáculos. Esto preocupa a Ciclo, ya que sabía que el escudo que creó no podría soportar el ataque inminente. Pide ayuda a alguien, pero eso resulta ser una simple broma, ya que ya no necesita la ayuda de nadie. Menciona que mientras el monstruo tenga sangre corriendo por su cuerpo, no hay forma de que pueda escapar de su percepción perfecta.
Para darle una lección al monstruo, Ciclo ejecuta la generación de relojes total, que es una mezcla de todas las variantes de generación de relojes. Esto destruye por completo al monstruo y todos sus tentáculos. En un estado indefenso, Ciclo se acerca al monstruo y se prepara para acabarlo con su movimiento especial, la hoja especial de cronógrafo que había creado. Una vez que ejecuta el ataque, el monstruo es eliminado. Esto le resulta casi gracioso a Ciclo, pasar de ser quien huía con miedo de los monstruos a ser quien los cazaba. Saca nuevamente la percepción de reloj, ya que no quiere dejar con vida a un solo monstruo. Sin embargo, resulta que ya había acabado con todos los monstruos en esa área en particular. Después de esto, Ciclo recoge los objetos necesarios y los guarda en el almacenamiento de relojes. Aunque antes solo podía almacenar piezas de reloj en una cantidad limitada, la subida de nivel le ha permitido almacenar cualquier cosa y en mucha mayor cantidad. También saca algo de agua almacenada y la bebe para refrescarse antes de sacar el cubo de energía y comerlo. El cubo de energía es algo que Ciclo preparó con su propia fuerza vital al 100%. Comerlo le permite rejuvenecer nuevamente. Después de recuperarse por completo, Ciclo decide irse. Pero en su camino, ve unas flores marchitas. Se sorprende, ya que no esperaba encontrar flores en una mazmorra de monstruos. Así que usa su habilidad de regeneración de relojes para retroceder el tiempo a cuando las flores estaban vivas. Les dice a las flores que resistan mientras él se va. Aunque era algo pequeño, las flores eran lo primero hermoso que había visto desde que fue desterrado de la capital. Después, Ciclo pasa días explorando la mazmorra hasta que finalmente encuentra las escaleras para subir. Subió y derrotó a todos los monstruos en cada compartimento hasta llegar a la cima. Sin embargo, la cima era un lugar muy misterioso. Ciclo usa la percepción de reloj y ve que no había señales de vida en el área. Pero se escucha una voz invisible. La voz dice que no suele ver humanos por ahí. Ciclo inmediatamente se pone en guardia, así que la voz le dice que se calme. La voz se presenta como el laberinto de la condena, el guardián del nivel intermedio. Luego se muestra en persona y menciona que su nombre es el espectro anciano. Al ver al monstruo, Ciclo pudo darse cuenta de que estaba en un nivel completamente diferente de los otros monstruos que había visto hasta ahora. Por sus declaraciones, Ciclo entendió que este monstruo estaba unido al laberinto que se conoce como el agujero profundo. Mientras tanto, el espectro anciano declara que encontrarlo significa el fin para Ciclo. Posteriormente lanza un ataque con peligrosas llamas negras. Las llamas estaban a punto de envolver a Ciclo, pero este logra sacar la generación de relojes para bloquearlo. A pesar de eso, las llamas eran demasiado calientes y realmente lo desconcentran, impidiéndole enfocarse. El espectro anciano considera esto como su victoria. Pero se sorprende al descubrir que Ciclo logró bloquearlo en el último segundo. Ciclo ya estaba agotado, pero sabía lo que tenía delante. El monstruo que tenía enfrente era un monstruo de tipo espíritu, por lo que no podía detectar vida en él. Sin embargo, lo que más le molestaba era la forma en que el espectro anciano lo miraba con desprecio. Ciclo no pierde tiempo y se prepara para atacarlo. Ciclo usa las espadas de generación de relojes y, de forma inesperada, funcionan. Ciclo queda sorprendido por esto, y el espectro anciano no podía creer que un simple humano tuviera la capacidad mágica de dañarlo. Sin embargo, a Ciclo no le importa y lanza un masivo ataque de generación de relojes que termina destruyendo todo el cuerpo del espectro anciano, que cae al suelo. Al verlo, Ciclo se sintió un poco feliz. Diciendo que no importaba si el monstruo era un anciano o no, porque no puso mucha resistencia. Así que decide recoger el cadáver del espectro anciano y marcharse. Pero al intentar hacerlo, Ciclo cae en una trampa. Todo era parte del plan del espectro anciano para capturarlo. Cuando el monstruo lo atrapa, Ciclo se da cuenta de que necesita hacer algo rápidamente, ya que los espectros pueden poseer cuerpos humanos. Y este en particular es muy fuerte. El espectro anciano elogia a Ciclo por haberlo llevado tan lejos, pero le advierte que ha llegado el momento en que lo maldecirá hasta borrarlo de la existencia y tomará posesión de su cuerpo. El espectro anciano lanza su maldición y lentamente empieza a apoderarse del cuerpo de Ciclo. Ciclo siente un dolor inmenso al notar las garras del espectro anciano hundiéndose en su corazón. Mientras la maldición lo consume, Ciclo se da cuenta de que no puede contenerse y debe luchar. Así que, con las pocas fuerzas que le quedaban, realiza otra generación de relojes y comienza a quemarse a sí mismo con ella. Sorprendido, el espectro anciano le advierte que, al hacerlo, también se destruirá a sí mismo. Sin embargo, a Ciclo no le importa, pues quiere que sea una batalla de resistencia, para ver quién de los dos se incinera primero. El espectro anciano no podía creerlo. Nunca había visto a un humano tan loco y se preguntaba qué pasaría.
Mientras el fuego empieza a consumirlos a ambos, el espectro anciano hace un último esfuerzo para apoderarse por completo del cuerpo de Ciclo. Tras lograrlo, se siente feliz, pues finalmente podría alimentarse de humanos otra vez. Sin embargo, el espíritu de Ciclo habla, diciendo que no permitirá que el espectro anciano lo haga, ya que eso convertiría su cuerpo en un verdadero criminal. Entonces, Ciclo saca 2 cubos de energía y vuelve a la vida, recuperando su cuerpo. El espectro anciano se sorprende al darse cuenta de que esos 2 trozos que Ciclo había ingerido poseían energía vital. Ciclo alcanza su punto máximo y declara que terminará esta batalla y luego regresará para vengarse del mundo que lo traicionó. Sin embargo, el espectro anciano cree que eso es solo un deseo ilusorio y lanza nuevamente su ataque definitivo de fuego. Era una victoria asegurada para él, hasta que Ciclo logra revertirle su propio ataque usando la generación de relojes. El espectro anciano arde hasta convertirse en nada, preguntándose por qué Ciclo había hecho lo que hizo. Ciclo suspira aliviado y reconoce que fue una batalla muy reñida. Atribuye la victoria a los cubos de energía, que le salvaron la vida. Pero esto no era el final. Tal como el espectro anciano había mencionado, aquello era solo el nivel intermedio, y los monstruos más abajo serían mucho más fuertes. Su habilidad de maestro relojero no es invencible, así que debe tenerlo presente y seguir adelante. Tras un momento de autorreflexión, Ciclo saca un espejo y descubre que todo su cabello se ha vuelto blanco. Se sorprende y se pregunta si será efecto de la maldición. Considera si debería arreglarlo, pero decide que no es un problema tan importante como para preocuparse. Entonces corre hacia la salida. La gente afuera queda impactada al verlo emerger del agujero profundo. Con lágrimas en los ojos, Ciclo declara al mundo que ha ganado y celebra como un loco. Ciclo acababa de convertirse en el primer ser humano en conquistar el nivel intermedio. Mientras tanto, la capital estaba a punto de sumirse en el caos. El gremio de artesanos estaba en serios problemas. Miranda estaba siendo abusada por Bene Bohac, y Lord Braven estaba a punto de forzar sus intenciones sobre María. Mientras tanto, Alicia había completado otra misión como aventurera sabia y decidió enviarle las recompensas a su hermano. Pensaba que era su deber, ya que su hermano era un caso perdido y debía cuidarlo. Sin embargo, el destino de Ciclo también estaba a punto de cambiar. En la ciudad real, el reloj de una dama influyente dejó de funcionar. Parecía que el único que podía repararlo era él. Así que la dama ordenó a sus hombres que encontraran al relojero, Ciclo, y lo trajeran a ella a cualquier precio. Después de esto, Ciclo viaja de regreso a la frontera norte. En la puerta de entrada, se prepara para entrar. Saca su tarjeta de identificación especial que demuestra que es el único con un pase de exploración del agujero profundo y se la muestra al guardia para que lo deje pasar. Sin embargo, al verlo, el guardia le lanza una mirada fría. Le dice a Ciclo que se vaya de inmediato, pues no siente respeto alguno por un esclavo criminal. Dentro de la ciudad, Ciclo se cruza con una pareja y decide preguntarles el camino hacia el gremio de aventureros. La pareja se asusta al verlo y lo llama asqueroso. Se preguntan si había escapado de su castigo como esclavo criminal. Ciclo intenta explicarles la situación, pero la pareja siente tal repulsión que le ordenan que se mantenga alejado. Después de esto, Ciclo sigue caminando hasta que unos niños lo ven desde lo alto y le tiran una piedra. Ciclo, con sus poderes mejorados, logra atraparla sin siquiera mirarla. Este acto hace que todos lo miren con miedo, viéndolo como un monstruo. En ese momento, Ciclo recuerda que su fuerza no importa aquí, porque al final del día sigue siendo considerado un esclavo criminal por todos. Una sensación de melancolía lo invade mientras avanza. Finalmente, llega a una escalera que cree que conduce al gremio de aventureros. En el camino, nota una luz que sale de una habitación y decide ir hacia allí. Dentro, ve a una joven con grilletes sentada. Ciclo se extraña de que una niña esté allí. Su ropa estaba sucia y rasgada, y también llevaba un collar de esclava como él. Mientras la miraba, la niña lo notó. Ciclo se apresura a aclararle que la estaba mirando porque se había perdido y quería saber dónde estaba el gremio de aventureros. La niña parece asustada, lo cual Ciclo considera normal, ya que él es un esclavo criminal. Sin embargo, para su sorpresa, la niña le indica la dirección hacia el gremio de aventureros. Le dice que, si toma las escaleras a la izquierda, llegará. Esto sorprende a Ciclo, que le agradece antes de irse. Mientras se marcha, compara el sentimiento de conocer a esa niña con la sensación que tuvo al ver las flores blancas en el nivel intermedio. Le ha dado motivación y fuerza para seguir adelante. Tras esto, Ciclo entra con ímpetu a la sala del gremio de aventureros, causando asombro entre todos. Algunos incluso se sorprenden de ver de regreso al hombre al que habían acosado y lanzado al agujero profundo.
En ese momento, Ciclo declara con confianza que está allí para ver al líder del gremio de aventureros, porque él, Ciclo, ha regresado de las profundidades del infierno. La historia luego se traslada al gremio de artesanos de la capital real, donde el maestro del gremio está profundamente frustrado. No puede comprender por qué el gremio ha estado perdiendo tantos contratos últimamente. Su hijo le pide que se calme, pero el maestro del gremio le dice que todo es culpa suya. Lo agarra por el cuello y lo confronta por su fracaso al reparar el reloj de Lady Olivia, lo que la hizo llorar. Su mala reparación causó que el reloj dejara de funcionar en solo 3 días. Le dice a su hijo que es incluso peor que Ciclo. Sin embargo, su hijo no está de acuerdo y afirma que la avería del reloj es consecuencia del mal trabajo de reparación que Ciclo hizo en el pasado. Así que no es su culpa, sino de Ciclo. Justo en ese momento, alguien entra en la oficina del gremio y pide ver al maestro del gremio. Resulta ser todo el grupo de trabajadores que actualmente están empleados por el gremio. Expresaron su descontento, diciendo que los han tratado como basura y que han estado trabajando por salarios miserables, como si fueran unos aficionados. No son personas sin habilidades laborales, así que no tolerarán la asignación caótica de tareas en un lugar donde los novatos dirigen por encima de los veteranos. Esto enfurece al maestro del gremio, quien les responde que los nuevos no son inútiles, son talentos de una generación que poseen múltiples certificaciones y habilidades reales, lo cual es diferente a campesinos como ellos, que apenas pueden hacer un solo trabajo, y ni siquiera lo hacen de forma eficiente. Así que, si acaso, deberían estar agradecidos de que él los haya mantenido empleados hasta ahora. Esto molesta a todo el grupo de trabajadores, que finalmente decide que ya han tenido suficiente. El líder del sindicato da un paso al frente y le da un puñetazo en la cara al maestro del gremio, derribándolo y despidiéndose de su trabajo sin remordimiento, pues creen que estarán mejor encontrando empleo en otro lugar. Así, todos los trabajadores deciden abandonar el gremio al mismo tiempo. Al irse, mencionan que despedir a Ciclo fue un gran error. También se preguntan si el cargo en su contra fue real, a lo que uno responde que no puede ser, ya que Ciclo solo pensaba en relojes. Mientras tanto, el hijo del maestro del gremio atendía a su padre, que había quedado inconsciente. Cuando el maestro del gremio recupera la conciencia, se enfurece y ordena a su hijo que salga también de la oficina. El hijo obedece. Una vez solo, el maestro del gremio observa todos los contratos cancelados y el chichón en su rostro por el golpe. Esto lo quiebra mentalmente. Empieza a perder el control porque no sabe qué hacer. Le echa toda la culpa a Ciclo, diciendo que si él estuviera allí hoy, lo obligaría a disculparse por todo el trabajo descuidado que ha hecho. Mientras tanto, en otro lugar, vemos al policía Bene Boyack caminando por las calles y atrayendo las miradas de las mujeres a su paso. Fue a encontrarse con Miranda, la farmacéutica, con flores en la mano. Tras saludarse, Miranda se disculpa con Bene, diciendo que le ha causado muchos problemas. Sin embargo, Bene le asegura que está bien, ya que cuidar a los civiles es parte del deber de un policía. Miranda recuerda el pasado y menciona que todavía no puede creer que Ciclo fuera el violador serial de mujeres de la zona. Le parecía un buen chico, y espera que Ciclo pueda rehacer su vida y regresar a la sociedad. Bene le dice que eso es lo importante, ya que Ciclo fue enviado a un lejano campo de rehabilitación donde trabajará como sirviente para reformarse. Asegura que esto es obra de los Boyack y de su gran influencia. Sin embargo, en realidad está seguro de que Ciclo probablemente sufre un destino peor de lo que cualquiera podría imaginar en ese campamento. Miranda le agradece por ser tan amable y considerado. Entonces, Bene Boyack aprovecha la oportunidad para preguntarle qué pensaba de la propuesta que le había hecho, que lo visitara en su dominio durante uno de sus viajes. Él realmente deseaba que eso ocurriera. Un día, Miranda decide ir, y es recibida por un carruaje y un cochero escolta. Todo esto le hace pensar que Bene es un buen hombre. Sin embargo, a mitad del trayecto en el carruaje, la interrumpen. Un matón de aspecto peligroso entra y la inmoviliza. Le tapa la boca y le ata las manos. Le dice que no se lo tome a mal, que solo está haciendo su trabajo. Miranda siente miedo y espera que Bene Boyack aparezca para salvarla. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando ve que fue Bene quien pagó a los matones para que hicieran eso. Su confusión se convierte en horror cuando Bene Boyack la observa en su estado indefenso con una sonrisa siniestra en el rostro. No podía creer que Bene hiciera algo así. También comprende que Bene debió haberle tendido una trampa a Ciclo. De vuelta en el gremio de aventureros de la frontera norte, Ciclo se reúne con el líder, quien lo reconoce por su auténtico collar de esclavo. Le pregunta si ha regresado del agujero profundo. Ciclo lo confirma y dice que fue arrojado allí a la fuerza por otros trabajadores del gremio. Estos intentan negarlo, diciendo que es un disparate.
El líder del gremio comenta que, según el informe de otros trabajadores, Ciclo había enloquecido tras el ataque de un monstruo y cayó por el acantilado accidentalmente. Ciclo asegura que eso es falso y que fue víctima de acoso, tortura y que lo arrojaron a propósito. El líder del gremio dice que, si es cierto, los demás trabajadores estarán en serios problemas, no solo por lo que hicieron, sino también por presentar un informe falso, lo cual es un delito grave. Los trabajadores siguen negando su participación y llaman mentiroso a Ciclo. Sin embargo, él les advierte que tengan más cuidado con donde arrojan a la gente, porque fue gracias a ellos que sobrevivió a la caída, se hizo más fuerte y ahora ha vuelto. Así que, de alguna forma, les está agradecido. Su actitud arrogante molesta a los demás, que intentan atacarlo para acabar con él. Esto asusta a todos, pero Ciclo permanece imperturbable. Son demasiado lentos para él. Bloquea fácilmente el ataque colectivo y los derriba de una patada. Luego los provoca diciendo que ahora se les sumará un cargo por intento de homicidio, lo que los enfurece aún más. Intentan atacarlo de nuevo, pero son detenidos por una barrera desconocida. La barrera resulta ser un reloj de arena en el que Ciclo ha atrapado a los trabajadores. Los trabajadores especializados entran en pánico mientras Ciclo les dice que tienen unos 10 minutos antes de que la arena caiga y acabe con ellos, así que deberían confesar. Mientras luchan por salir, el líder del gremio le pide a Ciclo que continúen la conversación anterior. Ciclo pregunta si es sobre cómo escapó del agujero profundo, a lo que el líder asiente. Tras una larga conversación, el líder del gremio dice que entiende que Ciclo debió pasar por un infierno y volver. Sin embargo, por mucho que quiera creerle, no puede, ya que no hay pruebas del incidente. Ciclo dice que sí tiene pruebas, y comienza a mostrar la enorme cantidad de monstruos que mató durante su tiempo allí abajo. Todos quedan sorprendidos por lo extraños que eran esos monstruos. Ciclo pregunta si quiere mostrar más, pero el líder le dice que basta, que ya le cree. Luego llaman a un desmantelador para abrir los cuerpos y extraer las partes importantes. Ciclo espera, deseando que esos monstruos le den algo de dinero. En ese momento, la chica que sirvió el té le pregunta si no le gustó la infusión herbal, ya que ni siquiera la probó. Ciclo recuerda a Miranda al ver el té y dice que tiene muchas cosas en mente. Justo entonces llega el informe de tasación, y Ciclo recibe 10.000 monedas de oro, es decir, 100 monedas de platino. Esto es mucho para él, ya que antes solo podía ganar una moneda de platino al año. Básicamente, era como recibir el salario de 100 años de golpe. Pregunta si realmente está bien que le paguen tanto por lo que hizo, a lo que le responden que sí, ya que los monstruos que trajo nunca antes se habían visto. Sin embargo, esto le provoca cierta angustia al pensar que, si hubiera podido ganar así antes de ser marcado como criminal, habría podido tener una vida positiva. Pero nada de eso importa ya. Tras esto, el líder del gremio se inclina ante Ciclo y le pide disculpas por todo. Admite que ignoró deliberadamente el acoso y la tortura que sufrió en el gremio mientras trabajaba, porque Ciclo llegó como un criminal serio y no veía necesidad de tratarlo bien. Por eso decidió cerrar los ojos ante las atrocidades de los miembros del gremio, manteniéndolos contentos. Ciclo le dice que básicamente se hizo de la vista gorda con todo. El líder lo admite y dice que lo hizo para mantener la armonía en el gremio. Ciclo acepta la disculpa, diciendo que lo que hizo el líder podría clasificarse como interés propio. El líder se alegra de que lo vea así, y Ciclo también se siente satisfecho al saber que ya no son enemigos, así que está bien con eso. Más tarde, Ciclo lleva un contrato al líder y le dice que quiere usar las 100 monedas de platino que tiene para comprar su libertad como esclavo criminal. Básicamente, Ciclo estaba usando el sistema de redención, que permite a los esclavos criminales liberarse ganando dinero y pagando una cantidad equivalente a su crimen. Ciclo quería ser libre y convertirse en un aventurero con licencia. Le pregunta al líder si puede procesarlo, y este acepta de inmediato. Ciclo se alegra de que no pierda tiempo y tome la oferta enseguida. Después vemos a Ciclo despertando tras una buena noche de sueño. Al asearse, recuerda la última vez que pudo dormir en una cama, aunque siente cierto arrepentimiento. Fue a ver a la pequeña niña encadenada que conoció antes, pero no la encontró. Aún así, sigue adelante y visita el gremio de aventureros. Allí lo tratan con mucha más calidez ahora, y el líder del gremio es convocado de inmediato para verlo. El líder llega rápidamente a saludarlo y le dice que deberían comenzar. Ciclo pregunta si deben hacer el trabajo de registro ahora, a lo que el líder responde que ya lo han hecho y que también han abierto una cuenta para él. En otras palabras, Ciclo ya es oficialmente un aventurero.